Listo, muchachos. Primero que todo, buenos días. Espero que hayan tenido un maravilloso y fabuloso día. No, mentiras, un maravilloso amanecer. Eh, bueno, lo primero que quería decirles era que, no sé si ya se habían dado cuenta, pero sin embargo lo recuerdo, en NormaClick desde el día lunes dejé una actividad, lunes en la noche, eh, de EducaPlay, ¿sí? Ahí en NormaClick entran la designación de tareas de la profe Jennifer, obviamente. Ahí yo les dejé una tareita, un pantallazo de EducaPlay para que lo tengan en cuenta y lo realicen hoy mismo, porque hay plazo de entregarlo hasta las 11 y 59 de la noche. ¿Listo? No se demoran más de 2 minutos, muchachos. ¿Listo? No se demoran más de 2 minutos, pero es indispensable que lo hagan porque es la realización, es la primer nota es la primer nota de qué, de la evidencia. ¿Listo? Entonces, ahí está la actividad ya, yo la dejé habilitada ya. Entonces, apenas puedan, para que la hagan. Recuerdan que nosotros terminamos clase faltando 10 para las 11. Entonces, en ese tiempo es más que perfecto para que lo puedan hacer de una vez y que no se les pase. Si se les pasa, pues sencillamente les quedará allí un 30 y ya saben que pues no, la plataforma ya no se vuelve a abrir, esa asignación de tareas ya no se vuelve a abrir. ¿Listo? ¿Estamos? ¿Estamos, amigos? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Listo, bien. Entonces, mis pequeñuelos, Una pregunta. dime, mi amor. Si por X motivo uno hizo la actividad y se le olvidó subirla, Pues ¿cómo? O tienes sea, 30. pues uno se le puede poner a la exposición. Sí, 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 sí. Aunque la idea es que pues lo hagan de una, porque es que eh, eso sería como tomado entre comillas como una actividad en clase, ¿sí? Pero pues bueno, entenderé ciertas circunstancias. Ustedes saben que si no logran presentar trabajos por X o Y razón, pues pueden presentar la excusa y yo se lo recibiré. Igual yo soy muy relajado con las notas, ustedes la mayoría ya me conocen, entonces relajado. ¿Listo? Listo. Bien. Ahora, nosotros, ¿en qué habíamos quedado la clase anterior, mis pequeños guerreros? En que nos explicabas cómo hacer un ensayo. Exactamente. Listo. Ya les expliqué las partes, ya les expliqué formas de citación. ¿Listo? ¿Quedó algo pendiente? ¿O ya estamos ahí? Melos. Creo que ya estamos. Listo. Entonces, para empezar, y como estamos hablando de ensayos, quiero socializar un ensayo que ustedes ya conocen. ¿Sí o no? ¿Han escuchado de Emmanuel Kant, no? Emmanuel Kant. Sí, Sí, ¿Quién, profe. quién era Kant? ¿Qué era Kant? ¿A qué se dedicaba Kant? Él era como un filósofo, ¿no? Como, pues también hizo como muchas cosas en cuanto a la ciencia, pero más que todo era como filósofo, ¿no? Ok, muy bien. Digamos que se reconoce y nosotros lo identificamos en la actualidad como un filósofo, sobre todo filósofo que sacó adelante, que trabajó demasiado por, em, digamos que la razón pura, ¿no? Sus ensayos sobre la razón pura son los que lo generaron. Sin embargo, ojo con esto. eh, Él inicialmente no era filósofo. Él inicialmente no era filósofo. Él era físico. ¿Listo? Él era un físico. Cuenta la leyenda, amigos míos, que entonces él, cuando era profesor universitario, le dijeron, así como sucede hoy en día, bueno, nadie puede dar la cátedra de filosofía, entonces, mijo, le tocó a usted, ¿sí? Y entonces él en ese proceso empieza a adentrarse un poco en el mundo de la filosofía
y genera un movimiento que se llama el racionalismo, que ya venía trabajándose desde Regino Cartesius, ¿no? ¿Sí saben quién es Regino Cartesius? ¿No? ¿No saben quién es René Descartes? Sí, profe, sí. Ah, es que no se sabe el nombre en italiano. Descartes, ¿por qué fue importante? Véalo, ahí está el pequeño René Descartes, o Regino Cartesius, el nombre en italiano. En francés. ¿Quién era? ¿Quién era ese man? ¿Qué era? ¿Alguien sabe qué era este man? Descartes también lo leen, ¿no? Profe, un filósofo que creo que destacó por su teoría del cristianismo. Listo. Claro, él fue muy importante, también reconocido como un filósofo, pero realmente él inicialmente no era filósofo, él era matemático y a partir de la matemática empezó a pensar el mundo. ¿Por qué empezamos a hablar de esto para hablar posteriormente del calentamiento global? Porque necesitamos primero definir cuál es la estructura científica o el pensamiento científico que define la era actual. ¿Listo? Entonces, Immanuel Kant y René Descartes, y obviamente también tendríamos que hablar de Bacon, eh, fueron los que hicieron fundamentos teóricos para la ciencia actual. Pero no es porque ellos hayan sido filósofos, sino porque ellos eran científicos. ¿Listo? Entonces, tanto Immanuel Kant como René Descartes son los padres del pensamiento o de la razón, pues. ¿Listo? Sobre todo René Descartes. ¿Por qué fue importante Descartes? Vuelvo y digo su nombre original, Regino Cartesius. Cartesius. ¿A qué le suena eso? Cartesius, Cartesius. ¿No le suena nada conocido? Como cartesiano. Ah, claro. Entonces, ¿qué hizo él? Era un matemático. Entonces, ¿qué creó él? El plano cartesiano. ¡Oh! Uy, no, estos manes son unos que, uy, no, en serio, su nivel es increíble, su nivel analítico. Muy bien, muchachos, excelente. Entonces, René Descartes creó esto, muchachos. Creó el plano cartesiano. A ver, y buscamos uno. Es que acá no aparece en los que he buscado. Para. ¿Alguien sabe qué es un plano cartesiano? Y no me van a salir como, profe, lo que está en la pantalla. ¿No? ¿Alguien sabe? ¿O no saben qué es? ¿Para qué es? ¿Para qué sirve? ¿Para qué lo hizo René Descartes? Porque fue Se importante. usa para la representación gráfica de algunos datos, Muy bien, para sacar datos, pues. listo. Para sacar datos, representación gráfica, pero es la representación matemática, ojo con eso, la representación matemática o la explicación, intenta hacer la explicación matemática de Dios. Entonces, el plano cartesiano es importante porque, primero que todo, permite generar coordenadas, permite cuantificar el mundo. Antes no se podía. Y segundo, es una cuestión que intentaba explicar a Dios, porque ¿qué pasa con esto? Si yo parto de acá y voy hacia allá, y voy hacia allá, y voy hacia allá, voy hacia allá, ¿qué pasa con esos puntos, muchachos? No tienen fin. Exactamente. O sea, tienden a, Infinito. qué infinito tan feo, pero bueno, la idea es esa. Entonces, en todos los puntos tienden a infinito. ¿Como quién?
¿Quién es infinito? Dios. Dios. Independientemente si alguno cree o no en Dios, estamos hablando es desde la perspectiva de René Descartes, ¿listo? Entonces, obviamente, algunas teorías dicen que Descartes no creía en Dios, pero esto fue una explicación que le ayudó a que por lo menos no lo matara la Iglesia Católica. ¿Listo? Entonces, si quieren tomarlo así, no está mal. Esto puede ser la explicación de cómo Dios puede llegar a ser infinito en todas las direcciones posibles. De ahí también su forma de cruz. Pero también fue importante porque esto empezó a permitir a cuantificar el mundo. ¿Cómo se llama la disciplina que se encarga de hacer mapas? Cartografía. Cartografía. Y viene de Cartesius. Recuerden el nombre original de René Descartes, Reginald Cartesius. Porque es que lo ponen en español como René Descartes o Descartes, pero es Reginald Cartesius y de ahí viene el nombre de cartesiano, de cartografía, porque él fue que permitió que se cuantificara el mundo. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Pues porque para hablar de calentamiento global tenemos que hablar de globalización. Y la globalización, ¿cómo la vivimos? El proceso histórico, ¿cómo se vivió acá? No sería posible sin el planteamiento de Descartes, sin el planteamiento de Manuel Kant y sin los nuevos postulados científicos. ¿Sí? La ciencia es muy importante tenerla en cuenta. Obviamente ahorita vamos a hablar de un sujeto religioso muy importante. ¿Sí? Y eso va a permitir que nosotros comprendamos de qué manera es que se van a dar ciertos procesos eh, históricos actualmente que pueden llevar a unas presiones ambientales. Obviamente vamos a ver qué es ambiente. ¿Listo? Entonces, Regino Cartesius permite que el mundo sea cuantificado. Cuando se hace el proceso, cuando se da el inicio de la globalización. ¿En qué año se da el inicio de la globalización, muchachos? Fácil, muy fácil. Mejor dicho, para que entendamos todos. ¿Qué es la globalización, muchachos? ¿Alguien? ¿Alguno? ¿Algo? Pues es como que todo el mundo sabe, o sea, tiene como unos mismos ideales o parámetros, como de algunas cosas. Muy bien, Karen. Listo. Entonces hay unos parámetros escogidos. Eso es posterior al inicio de la globalización, pero muy bien, por ahí va. Pero la globalización es la forma en la que en todo el mundo, todos los países y todo lo conocido, se empiezan a conectar y a comunicar por diferentes formas. ¿Listo? Cuando ya todo el globo, sí, por eso se llama globalización, todo el globo, todo el planeta, empieza a tejer relaciones entre ellos mismos. Eso se llama globalización. Habiendo definido eso, ¿en qué año empieza? Pues, profe, tengo Ujú. entendido que más o menos cuando termina la Guerra Fría, es decir, en el 91, más o Más menos en atrás, esa mi amor. década. Mucho más atrás. Más atrás, más Ni idea, atrás. profe. Alguien, piensen. ¿Cuándo empieza la globalización? Cuando todo el mundo ya se empieza a conectar entre sí, a comunicar entre sí. No tiene que ver con la Internet. Sucedió mucho antes de la Internet, de los teléfonos, de las radios, mucho antes. Revolución industrial. Mucho antes. La revolución industrial se dio en el siglo XVIII. Se dio mucho antes. Vamos, muchachos, yo sé que sí. Yo sé que sí. ¿No? Vamos, no me fallen. ¿1840? Antes. Recuerda que la revolución industrial se dio en 1700 y estamos hablando antes de eso.
Piensen. Antes de la globalización, el mundo estaba fragmentado. No se podían comunicar unos con otros. Cuando empieza la globalización, se descubren nuevas cosas, empiezan a generarse nuevos procesos de creación de ciudades. En otros 1480. 1400, ¿qué? Poquito 26. de años más arriba. Profe, ¿no 26. Así. no sería a partir de la creación de las Naciones Unidas? Ush, no, las Naciones Unidas son después de la Segunda Guerra Mundial. No. 1492. 1492. ¿Qué pasa en 1492? Descubrimiento de América, ¿no? Exacto. Bueno, digamos que América ya sí había sido descubierta realmente. Américo Vespucio es quien retrata los primeros procesos de América, pero Cristóbal Colón llega a generar un proyecto, un proceso de expansión del Reino de España. Recuerden que Cristóbal Colón no era español, sino era italiano. Pero viene con un proyecto expansionista y llega a América, y en ese proceso se inicia la globalización. Ahora, Karen nos decía algo muy importante ahorita, y es que es cuando se generan unas normativas para estructurar todo, para que todos hablemos de la misma forma, pero eso ya viene en la modernidad, y eso obviamente va a generar unos problemas y unas ventajas a sí mismo. Pero la globalización empieza en 1492. ¿Qué siglo es ese? Si estoy hablando de 1400. ¿Cómo? 15, ¿no? ¿Segura? No. 13, ¿no? ¿13? Les voy a dar un truco, ¿listo, muchachos? Para que no se pierdan, porque seguramente en el examen de estado les van a preguntar siglos y se van a perder más que la mamá del chavo, ¿listo? ¿En qué año estamos? 2021. Listo, estamos concentrados. 2021, listo. Si estoy hablando del 2021, ¿qué siglo es? 21. Listo, fácil. Entonces, lo que vamos a hacer es coger el año que nos están diciendo, ya esta cifra, ya adelantico del año, ¿cierto? Las dos cifras, le voy a sumar uno, un numerito. Entonces, si es el año 2021, es el siglo, ay, venga, lo escribimos en texto. ¿Es el siglo qué? 21. Tararapa. Listo, estos dos numeritos les sumo. Si el profesor me está ahí preguntando sobre 1492, ¿listo? Voy a coger estos dos numeritos y le sumo 1 para saber el siglo. ¿Qué siglo es entonces? 15. Muy bien. Entonces, si estabas bien, no dudes. Hago esas preguntas para saber si están concentrados. Si yo estoy hablando, por ejemplo, del 940, ahí, en este caso, que ya no son 4 cifras, sino 3, solo voy a coger este último numerito y le voy a sumar un hito. ¿Qué siglo sería? El siglo X. Muy bien, listo. Entonces, esto va a ser muy importante, muchachos, porque en muchos procesos, sobre todo en el examen de estado, seguramente les pueden decir, en el siglo XVIII, Si yo estoy hablando del siglo XVIII, ¿de qué años a qué años estoy hablando? De 1800 hasta No, 1900. No, pongamos siglo XVIII, hagámoslo a la inversa. Si es siglo XVIII, entonces cojo este número y le resto 1. Si es siglo, sería 1700, de 1700 a 1800. 1799. ¿Estamos? Es a la inversa. Entonces, por ejemplo, si yo les digo siglo XII, ¿de qué años a qué años estamos hablando? De 1100 a 1199. Excelente. Muy bien. Eso es la vuelta. Si ya, esto es algo que no se sientan mal por lo que voy a decir, porque no está mal, pero es algo que se debería manejar en primaria. No se logró, no pasa nada, pero no es algo difícil, ¿o les parece difícil?
pero les va a ayudar a entender un poco, sobre todo la historia, porque la historia no la escriben así. ¿Listo? Entonces, eh, dice aquí quedándole mal al profe Rodrigo y a todos los demás. Lo que pasa es que a mí me pasó también en el colegio, esto yo lo aprendí hasta la universidad, muchachos. Esto de saber ubicar bien los siglos y todo eso, yo lo aprendí hasta la universidad. Es normal en los colegios que no suelen explicarlo eso, pero es porque pues las personas ya como que lo asumen, como que es el siglo XVIII y fin, creen que todo el mundo ya sabe cómo sacar el siglo XVIII o sacar cualquier siglo. Entonces nosotros sabemos que es el año 2021 del siglo XXI porque eso nos lo han dicho siempre, pero con las fechas y en los siglos podemos sacar los años. Y eso va a ser muy importante para entender la historia, muchachos. Muy importante. ¿Sí? Por ejemplo, si yo les dijera en qué año fue la independencia de Colombia, la independencia definitiva de Colombia, ¿cuándo fue? ¿En qué año? Corchados. Ay, ay, ay. En 1800, profe. 1800, ¿qué? No sé. ¿Alguien definitivo? Pues, profe, se supone que es en 1810, ¿no? Pero Ese es el grito de después de eso independencia. hubieron Hubo. más guerras. Eso hubo, qué pena. Claro, el grito de independencia fue en 1810. O sea, cuando rompieron el florero. O sea, ¿cuándo? El 7 de agosto, ¿no? ¿Cuál 7 de agosto? ¿Cuándo rompieron el florero? Lo rompen El en 20 de 6 julio. días. Lo rompen en 6 días, mamu, en El 6 20 de días. julio. El 13 de julio. ¿Cuál Profe, tuvieron 13? 6 días. El ¿Cuál 20. 13? ¿Cuál 13? Como un demonio. ¿En dónde estoy? Sáquenme de esta pesadilla. 20 de julio. Dice que 13. ¿El 12? No, ¿cuántos? Uy, no, el 20 de julio. Ay, no, estos manes toca hacerles un proceso de historia de Colombia, oiga. El 20 de julio se rompe el florero de 1810, perdón, 1810. Pero la independencia definitiva de Colombia se da, ¿qué día y qué año? Ahora sí, Nunca. sí, bueno, qué buen dato. Digamos que oficialmente de los españoles se da el 7 de agosto de 1819. ¿Listo? Por eso nosotros, o sea, además de que podamos descansar el 20 de julio y el 7 de agosto, es porque esos 2 días fueron cruciales para la independencia de Colombia. Ahora, si yo hablo de, les hago la siguiente pregunta. ¿En qué siglo se dio el proceso de independencia de Colombia? ¿El siglo XIX? Muy bien. ¿Listo? En el siglo XIX. Eso va a ser muy importante para los procesos históricos que tenemos que ver ahorita con todo lo que vamos a tratar del calentamiento global. ¿Listo? Ya les dije lo de Norma Click, ¿sí, cierto? Sí, profe. Ah, listo, para que no se me olvide. Listo, listo. Va a ser muy importante que ustedes comprendan que estas fechas pues son establecidas, ¿cierto? Gracias a los gobiernos de Occidente. Nosotros no elegimos decir así a los años, sino nos lo impusieron. Y gracias a cuál ha sido la persona más importante que ha existido en el mundo. ¿Cuál creen que sea la persona más importante que ha existido en el mundo? Jesús, ¿Por qué? ¿Jesús? Usted, profe. ¿Jesús? María y José. No, mentiras. ¿Por qué Jesús? pues porque ahí es de donde parte, pues, o sea, ¿cómo se llama eso? Pues una nueva era, ¿no? Pues de ahí comienza el año cero. Muy bien. Esto es lo que hace Jesús, ¿no? Parte, bueno, no lo hace Jesús, lo hace Constantino en el siglo III y
genera este calendario que es el que nosotros manejamos, que es antes de Cristo, después de Cristo. Entonces usted no dice antes de Buda, usted no dice antes de Alá, usted no dice antes de, no sé, de Elon Musk, usted no dice nada de eso, sino usted dice antes de Cristo, después de Cristo. Estos años es un calendario que nos impusieron eh, después eh, de Cristo y todo esto. Pues entonces esto fue creado por un emperador del Imperio Romano llamado Constantino y generó estos procesos de acoplamiento que manejamos hasta el día de hoy. Y ya difícilmente cambiarán a menos que algo supremamente extraordinario ocurra. ¿Hasta ahí bien? Sí, profe. Listo. Entonces nos vamos a hablar de un señor religioso que se llama ahí esto no me deja ver. ¿Se han escuchado a este mancito? San Francisco así, ¿han escuchado de él algo? Bueno, mis pequeños, esto se va a desconectar, nos volvemos a conectar de Juan y ya hablamos de este sujetillo.